Buenos días, profesor.
su instituto, ¿no? Personas con problemas de audición, dice que se matriculan 27 para institutos. Personas con problemas motoras se matriculan 92 para institutos y 1939 se matriculan para una universidad. La pregunta es clara. El tema central del texto es, ¿cuál es el tema central del texto?
me dicen que tenemos personas con discapacidad y que están matriculándose en universidades y en institutos. Están matriculándose. Obviamente yo imagino que se están matriculando de pronto para ingresar, para dar su examen de admisión, para ver si ingresan, ¿verdad? Y si ingresan, darle los espacios adecuados para que ellos puedan llevar correctamente su carrera universitaria. ¿Y cuál es la diferencia con la B? Las reformas educativas y el acceso a la educación para discapacitados en el Perú. Se crean las leyes. ¿Por qué yo creo esta ley? Para incluir a las personas con discapacidad dentro de todas las personas que tienen derecho a todo, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Sí? Miren acá. Ninguna persona con discapacidad física, sensorial o mental puede privársele de la educación superior. A ninguna con discapacidad se le puede privar de la educación superior. A ninguna. Y después me hablan de estadísticas de personas con discapacidad que están postulando a las universidades y a institutos. Entonces, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de la inclusión a la educación superior de personas con discapacidad. Porque si agarramos la otra, las reformas educativas y acceso a la educación para discapacitados, educación que se dan cuenta que esa alternativa es muy vaga. Porque educación, ¿qué entiendo yo por educación? Educación primaria, educación básica, educación secundaria, educación universitaria.
educación superior. Ese es el tema central. ¿Y cuál es la idea principal? Primera, el rol de la Universidad Nacional en la inclusión educativa de las personas discapacitadas radica en darles espacios amables, radica principalmente en darles espacios amables cuando hablamos de inclusión educativa. No, profesor. No. Inclusión se refiere a incluirlos y no dejarlos atrás. Ese es el rol que debe tener la universidad, darles a los discapacitados espacios amables. Esa es la idea principal. No, profesor. Segunda, las reformas educativas y el acceso a la educación para discapacitados en Perú es la quimera para jóvenes estudiantes como Marta. ¿Qué es quimera? Busquen, por favor, los que no saben, busquen en Google qué es quimera. Todo lo que se supone a la definición como posible o verdadera no. Con tus palabras, Lorena, ¿qué entendiste? Algo ficticio. ¿Algo qué? Algo ficticio, No te escucho muy bien. ¿Alguien más? algo ficticio, fantasioso. Algo fantasioso. Ahora voy a repetir de nuevo. Las reformas educativas y el acceso a la educación para discapacitados en Perú es la quimera para jóvenes estudiantes como Marta. ¿Esa es la idea principal? No. La legislación peruana que protege los derechos de personas con discapacidad como Marta, restringe la autonomía de los institutos. No, como mismo te estoy mencionando. No, funciona y es más, los institutos con las universidades digamos que están a par, ¿no? La inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad debe garantizar la accesibilidad al servicio educativo. O la cobertura de la educación superior en el Perú en universidades, escuelas o institutos está estipulada de acuerdo a la ley 27050. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál sería? La B. La reforma la la inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad debe garantizar la accesibilidad al servicio educativo. Y profesor, yo digo que es la E. La E, la E de elefante. ¿Sí, Miguelito? No, profesor, me rectifico. Creo que más sentido tiene la D. La D. Ya. ¿Alguien más que se me va a equivocar? O de pronto, ¿no? La D, ya. Ana Paula está en línea. ¿No está Ana Paulita? Ana Paulita, ¿cuál crees tú que sea? A ver, pero ¿cuál crees tú? ¿Cuál crees tú? A ver, dígame una que para usted pueda ser. Yo sé que
institutos mírenlo bien, tipo de limitación y está clasificado por instituto. Y ese es el número de matrícula, ¿verdad? ¿Qué se puede concluir de ese cuadrito? Las carreras profesionales gozan de más preferencia entre los discapacitados. Las carreras profesionales. No, profesor. No, profesor, claro que ¿Qué no. entendimos por carreras profesionales? Se refiere a trabajos que pronto van a hacer esto con personas. Es decir, que se Ya, están preparando. ¿Los institutos tienen carreras profesionales? No, profesor, eso lo tenían las universidades, creo. Entonces, ¿las carreras profesionales gozan de más preferencia entre los discapacitados? No. No. Miren el porcentaje que tienen las universidades. ¿Qué prefieren más las personas discapacitadas? ¿Las universidades o los institutos? Universidades. Pero vamos a seguir entonces leyendo. La primera, la categoría otra, incluye limitaciones no permanentes como las fracturas. 99 personas con limitación visual en el 2010 están matriculadas en el IES. 99 están en el IES. 99. Sí, profesor, 99 están en los institutos. Ya. Y tienen limitaciones visuales, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Las personas con limitación auditiva de los IES estudian banca y finanzas. ¿Qué tiene que ver la banca y finanzas acá? No, no tiene que ver La nada ya. profesora esa no es. Esa no puede ser ya que ni siquiera nos dicen nada de eso. No nos dicen si trabajan en banca y finanzas, si trabajan de... Pero la B es correcta o no? Sí, profesor, la vez correcta, ya que sí son 99 personas. Sí, eso es lo que dice la tabla. Pero ¿qué es lo que dice acá? Podemos inferir, podemos... ¿A qué se refiere cuando dice inferencia? Que no es literalmente en el texto. Que no está en el texto. O sea que tiene que ser una conclusión, ¿verdad? Una conclusión. El 99 personas con limitación visual en el 2010 están matriculadas en el IES. ¿Es una conclusión? No, profesor, esa es una afirmación, una conclusión, es algo que nosotros sacamos, no es algo que ya está puesto. Ahora, el mayor porcentaje de matriculados en las universidades son de nacionales. ¿Qué tiene que ver acá las universidades nacionales? Si aquí sí solo están Solo dicen clasificados a por universidades. universidades y por institutos. No le están clasificando por universidad nacional y universidad privada, ¿verdad? No le están clasificando, por lo tanto no puede ser. Las carreras profesionales gozan de más preferencia entre los discapacitados. ¿Prefieren más las universidades que los institutos, los discapacitados?
¿Sí ha hecho? ¿Estás prendiendo esta partecita, hijo?